Cuentos, leyendas, historias y mitos. Hay un hilo conductor entre las distintas narrativas orales, su momento histórico afín y la cotidianidad del grupo social en que dicha expresión surge. Estas figuras literarias cargadas de fantasía, exageraciones y hasta una naturaleza más allá de su propia corporalidad, como coloridas holografías, son en el fondo una respuesta a sus muchas inquietudes insatisfechas o a su imposibilidad de responderlas, recurriendo involuntariamente a lo que hoy llamamos expresiones orales, fruto de grupos humanos tan primitivos como tan actuales. Las palabras imprimen extrañas energías y tan fuertes en el ser humano, que deposita total confianza en ellas y en los conceptos construidos para llegar a materializar sus cuentos e historias y que aún se repiten más allá del mismo tiempo y que continúan siendo verdades que incitan, esperar que alumbren las huacas, se presente el espanto, el espectro que señala dónde está el entierro y qué condiciones se requieren para poderlo extraer. No faltan aquellos que usen hasta detectores de metales. El mito en las culturas primitivas ágrafas fue su propia verdad, su historia. En ellos, además de su valor como arte literario, se pueden rescatar aspectos tan importantes como su religión, animismo, su estructura sociopolítica y hasta aspectos característicos de su economía. Los cuentos y leyendas no nos hablan sobre el origen de algo físico, pero en el fondo subyace un acontecimiento verdadero, uno de aquellos que gracias al paso de los años, se van desdibujando, se enriquecen o distorsionan el original. No así la Ilíada, que siguiendo sus fantásticas narraciones, condujo al descubrimiento de Troya. En nuestro medio, es común escuchar muchas narraciones que hablan del llamado oro vagabundo, delatado por la presencia de lenguas de fuego o presencia de espectros de niños o animales inofensivos que salen del punto donde está el entierro. Oro que puedes rescatar con el uso de elementos sagrados o pertenencias de personas sin maldad o pecado, salvo que dicho entierro tenga alguna clave o sigma para poderlo hacer. A continuación un texto de la revista Narrativas Riodorenses, El patio de las brujas. El patio de las brujas. Desde épocas feudales, la presencia de brujas se hizo común en Europa y de allá nos llegaron sus historias y sus prácticas que mezcladas con las nativas y las africanas ocasionaron una mayor persecución de la Santa Inquisición en América. Toda práctica de yerbatero, brebajes y hasta oraciones secretas se empezó a ver como algo maligno y se hizo peligroso dar a conocer los dotes adquiridos alrededor de esta medicina ancestral, de sobanderos, parteras y más, aquellos que conocían los secretos de las oraciones curativas o que aplacaran las fuerzas naturales. De todas formas, muchos personajes fueron acusados de brujos y hechiceras, por estas prácticas y a medida que fue pasando el tiempo, los comentarios se hicieron más frecuentes y cada día, vinculaba más personas por trabajar con brebajes y secretos para lograr los propósitos que creían inalcanzables o para doblegar la voluntad de otros. Así, aparecen las brujas, mujeres de cuestionada presencia física por su delgadez, rostro aguileño y demacrado, nariz encorvada y una que otra verruga. Muy robusta no podría volar en las noches a intranquilizar el sueño de alguien odiado o amado por ella o por quien hubiese requerido su intervención. El camino al corregimiento del gitano, muy transitado desde épocas de la colonia, ha sido desde entonces un tramo de extraños sucesos y hoy, aún se ven, se escuchan o se comentan sobre dichos fenómenos paranormales. El señor José Lozano Chica, que recorría desde joven esa zona, comenta que por los lados de Piedras Negras era frecuente encontrar un amplio redondel arenoso, donde se podía apreciar con facilidad extrañas figuras demarcadas en el piso, que delataban los desplazamientos de varias personas alrededor de un agujero central. Cuando estaba ese agujero, era porque habían enterrado un Santo Cristo de cabeza, es decir, habían realizado el rito de la misa negra y si solo había círculos regados por todo ese redondel, podía ser el encuentro de ellas, en su aquelarre, donde incluso, ofrendaban en sacrificio la sangre de algún animal. Una tarde en el campo, cayendo las sombras de la noche, al pasar frente a la casa de una señora solitaria que tenía fama de malgeniada, taciturna y dueña de abundantes morrocotas de oro, la vimos que asomaba por la rendija de la puerta y con su mano huesuda, nos hacía señas de que nos acercáramos a ella. No fuimos capaces de dar un paso al frente y lo único que atinamos fue correr y liberarnos de sus enrojecidos ojos que parecían botar chispas de candela. Ya bien lejos, paré y le dije a mi acompañante que descansáramos y cuando quisimos tomar un sorbo de agua de la quebrada de los Baos, sentimos que un gran animal caía sobre nosotros.
Solo alcanzamos a ver que era como la gran sombra de un enorme pisco y con las mismas, arrancamos a correr hasta llegar al pueblo. De esa noche y su gran susto, nos quedaron también las heridas de muchos uñetazos propinados por los matorrales que tuvimos que saltar. A pesar del escepticismo actual, muchos jóvenes han experimentado encuentros con ellas, los persiguen, llegan a sus casas y les hacen daños. Incluso una noche hasta tocaron las campanas de la espadaña de la capilla del cementerio y para evitar a las voladoras, recurren a ritos y hasta a elementos sacros buscando protección, pero los más valientes, las enfrentan con una oración que las tumba o les gritan, mañana venís por sal. Esto las obliga a volver por ella al día siguiente y de paso adelantando su identidad. Seguimos en este segundo capítulo del podcast Cultura Riodorenses, realizado por la Corporación Casa de la Cultura Luis Antonio Sánchez Rizo. El objetivo de estos vídeos es promover la cultura por los medios digitales y redes sociales hasta llegar a personas interesadas en la cultura. Continuemos escuchando la historia El Animero. No olviden suscribirse en nuestras páginas en Facebook y YouTube. El Animero, una de las leyendas más comentadas en Río de Oro, es la referente a las ánimas y aunque la incredulidad es notoria en esta época, aún hablar de los difuntos o del cementerio es causa de respeto y temor. En tiempos lejanos velar un difunto traía consigo una serie de exigencias que incluso llegó a imponer el cambio de la pintura en puertas y ventanas hasta a tapizar de negro riguroso la sala. El luto se llevaba durante el resto de vida del doliente y el acompañamiento en este trance movía a toda la comunidad. Era como un amanecer en el velorio y para soportar la vigilia y que se mantuvieran despiertos los concurrentes, se les ofrecía comida y en especial a los hombres, licores y cigarrillos. Ver pasar las bandejas con tabacos, calillas y la lumbre, era lo más normal. Mientras las mujeres rezaban en la sala y la alcoba, los hombres formaban círculos en la calle o en el patio de la casa. Entre ellos, siempre sobresalía alguno por su labia y amena conversación y a su lado se iban juntando atentos escuchas a sus historias y anécdotas que sacaban estruendosas carcajadas a unos, o el escape silencioso de los más pequeños espantados por los relatos de misterio y terror que también contaban. Dentro de estos famosos cuenteros, sobresalió Pío Medina y entre sus historias más conocidas está la del Animero. Este debía ser un varón probo, magnánimo, de coraje superior, ya que tenía que ir a la capilla del cementerio a las 10 de la noche, proferir una oración a las ánimas e invitarlas a peregrinar por las calles del pueblo en una procesión mendicante, aprovechando que los primeros días de noviembre, ellas tenían licencia de volver a su tumba, a suplicar oraciones y sacrificios que la sacaran de pena. Algún animero osado, más por accidente logró ojear de soslayo hacia atrás y dicen que alcanzó a ver la hilera de siluetas blancas deslizándose ágilmente a prudente distancia del suelo, iban iluminadas. La tradición oral recoge el nombre del señor Trino Uribe como el último animero, quien vestido de blanco y con misal báculo con campana y rosario en mano, abría el cementerio. Sonaba 2 o 3 veces la campana y entonaba la oración. Almas santas, almas piadosas, que no podéis alcanzar la paz, venid conmigo a la calle, oraciones a implorar, Dios perdonará vuestras culpas y os llevará a descansar. Una vez hecha la súplica sin mirar atrás salía y en hilera zigzagueante, tomaban camino y en cada ventana sonaba la campana y con voz grave pedía un Padre Nuestro por las benditas almas del purgatorio. Se afirma que tras las ánimas blancas, las buenas, van otras vestidas de negro y que estas son las peligrosas, las que no se pueden mirar, ya que si no te atacan, puedes entrar en crisis al ver su osamenta iluminada por la luz de una tea que lleva en sus manos, hecha con el fémur de algún alma en pena. Para terminar este capítulo, los dejaremos con la historia El Duende. De antemano muchas gracias por estar atentos a nuestras publicaciones y videos con los cuales incentivamos la cultura del municipio de Río de Oro. El duende, dentro de los más extraños sucesos sobrenaturales que ocurren también en la zona, está la presencia de fenómenos inexplicables que agreden, generalmente un lugar o a una persona.
Solo los sujetos, sus víctimas, son quienes ven los acontecimientos insólitos o sufren los ataques que incluso llegan a herir su cuerpo o afectar su realidad física. Cuando esto ocurre, es por la presencia de los duendes y hay los que se enamoran, aquellos que te toman fastidio, los burlones y hasta los agresivos y destructores. De cada uno de estos duendes, se cuentan muchas historias en Río de Oro, pero en esta ocasión solo hablaremos de un duende burlón. En una ocasión, vivíamos abajo en la quebrá, en el Puro Gobernador, yo estaba medio chocao con la mujer por culpa de otra vieja y desde esos días, empezaron a darse un poco de cosas raras en la casa. Todas las noches empezamos a sentir que nos tiraban puñadas de tierra, piedras, garrotes y de cuanto había, pero nunca se vio quién tiraba esas cosas. No era más que apagar la luz y de una, empezaba el tropel. No nos dejaban dormir. La familia de mi mujer, bastante católica, fue y habló con el cura y alguien le dijo que poner un Santo Cristo en la pared para alejarlo, y cuando estaba colgándolo mi hermano, junto a un hueco que había en la culata de la casa, empezó el duende a tirarle cosas, hasta que lo tumbó al piso con ti Santo Cristo. De noche, no había cómo poder descansar. Días después, como había recogida de frijoles, habíamos 8 hombres en la casa. Esa noche estaba la luna como la mitad del día, salimos al patio sin miedo, pero no pudimos hacer nada, no hubo cómo saber qué o de dónde era que nos tiraban las cosas. Solo uno de los trabajadores dijo que le había parecido ver, que como de un neblinero, salía una larga mano que tiraba las cosas. Para poder dormir tocó dejar la lámpara prendida. La luz era lo único que lo aquietaba. Y vea, todo era tan fácil. Un día que me encontré con Miguel Osorio, que él sabía sus vainas, me dijo que para poder espantar a esos berracos, lo mejor que se debía hacer, era colgar un tiple en la pared. Eso es lo que no hay para alejarlos. Pero de esto no le doy fe, nunca lo pude comprobar porque de un momento a otro, así como apareció ese jodío, también desapareció. No volvimos a saber de él y nunca más he vuelto a vivir una situación tan jodida como esa.